Muchísimas gracias por estar conectados. Pues bueno, estamos en un nuevo episodio de Draw Near. Estoy muy feliz de poderlos tener por acá. Quisiera que me escribieran en este momento desde dónde nos escriben, desde dónde están conectados. También pedirles el favor para que compartan ese link porque les prometo que el tema que tenemos para hoy es muy bueno. Es muy enriquecedor, seguramente nos va a pensar mucho, pero también quisiera llamar a los que tienen por profesión la psicología para que puedan estar interactuando con nosotros. Estoy segura que es un tema que les va a interesar bastante. Y si no tienes conocimiento de psicología como yo, te invito a que también te conectes y puedas interactuar con nosotros. Desde aquí estoy viendo el chat para que me escriban quién nos ve, desde dónde nos está escribiendo. Por aquí tenemos a Jefferson Andrés Zapata, dice bendiciones, que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias Jefferson por estar conectado, Dios te bendiga a ti también. Nos escribe Vanessa Paola desde Manizales. Vanessa, muchas gracias por tu conexión, gracias por estar y haber sacado este espacio para compartir con nosotras. Bueno, mientras más personitas se van conectando, les pido por favor que compartan este link, lo pongan en su perfil para que más personas puedan interactuar con nosotros. Nos escribe Dakim desde Sudáfrica. Hola Dakim, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Bueno, la invitada que les tengo para hoy me pareció que es una de las pocas mujeres, y para serles sinceras, es la primera que conozco, que usa un tema tan polémico como es la religión para ponerlo como el resultado o para ponerlo como su gran muestra para una tesis de grado. Esta mujer se arriesgó a sus profesores, aún a su carrera, a demostrar cuál es la importancia de que el hombre esté vinculado con la espiritualidad. Para eso la traímos hoy para que ella nos pueda contar qué encontró en su investigación, cómo fue ese proceso, si realmente la fe debe ir vinculada con la espiritualidad o con la psicología, o más bien la ciencia y la espiritualidad. Entonces, para eso tenemos aquí a nuestra invitada Rosita. Rosita, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio y como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Cada persona que está en primera fila es porque sabemos que tiene un toque especial de Dios, que quiere algo más, trascender a nivel espiritual. Entonces, bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Muchas gracias, Rosita. Bueno, yo sé que muchos aquí, como yo, quisiéramos saber ese tema de cómo así que esta mujer se arriesgó a hablar de Dios en un tema que es un poco delicado, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito profesional en investigación. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso o cómo nació esa sed por hacer este tipo de investigaciones. Bueno, pues el proceso ha sido muy largo, más o menos 23 años de conocer al Señor, haciendo profesional, pero tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, al sentirlo, al saber que es tan real y que empieza a hacer un cambio primero en mi vida, luego con otras personas, ya siendo profesional en psicología, profesora de diferentes universidades, entonces empiezo a explorar todo ese mundo de la espiritualidad, a leer, lo encuentro con los pacientes desarrollando mi labor desde la psicología clínica, cuando vienen trastornos que no son una psicosis esquizofrénica ni son trastornos paranoicos, entonces, o paranoides, las personas vienen, tienen experiencias espirituales y no hay una respuesta. Entonces decimos, bueno, aquí no está ni la psicología conductual, ni el humanismo, ni el psicoanálisis. ¿Qué hago con esta persona? ¿Cómo le ayudo? Entonces empiezo a profundizar muchísimo sobre el área espiritual, a leer, a comprar libros, a ir a seminarios, a viajar a otros países, a intentar encontrar respuestas. Más o menos así es que empieza todo este proceso, esta larga carrera, y ver cómo la parte espiritual funciona. Puedo tener un paciente de 7, 10, 15 sesiones, pero al ser pastora, al poder conocer a una persona, es muy importante saber que encontramos cuál es el motivo de consulta, pero después de esto, de este motivo de consulta,
hacer una historia psicológica, evaluar, y ya trabajando la parte espiritual, pues la persona va a tener muchos resultados, muchos y mejores resultados. Entonces, por eso quise hacer una fusión entre la psicología y el cristianismo. Tengo algo de feedback, no sé. Bueno, entonces quise hacer una fusión entre la psicología y el cristianismo, algo muy importante, porque también mucha persecución. Trabajaba en un colegio como psicóloga y me echaron por sus fe, sus creencias no tienen que ver con lo que nosotros enseñamos. También como ingeniero, muy triste poder decir, bueno, psicólogos para la carrera, y entonces tuve que empezar a hacer todo un proceso, y es lo que les queremos compartir hoy. Acabo de recibir un título de maestría en ciencias forenses con la Universidad de Manizales, y mi proyecto de grado fue enfocado para el trabajo en cárceles. Específicamente lo que hicimos fue escribir un modelo de intervención utilizando la psicología y la teoterapia, de acuerdo con 15 años trabajando en diferentes cárceles. Entonces pude fusionar ese modelo en las personas privadas de la libertad, hacer diferentes terapias, lo que se trabajaba en los retiros de sanidad interior. Entonces fue una fusión entre la psicología y la parte espiritual que ha dado muchísimos resultados por años, y fue cuando me arriesgué a hacer este trabajo de investigación. Ay, Dios mío, mejor dicho. Bueno, y digamos que primero eres, wow, de admirar, porque no cualquiera va a querer perder su trabajo por expresar su creencia o lo que, digamos, por lo que vive. Pero una vez cuando también te planteaste, seguramente fue un momento muy duro para ti, claramente perder el trabajo es un proceso que seguramente te habrá confrontado bastante, pero también cuando empezaste a hacer la investigación y empezaron a llegar estos, no funciona, esto no me dice nada, cuéntanos cómo fue ahí ese proceso. Bueno, para la ciencia tiene que ser observable, medible, cuantificable. Me decían algunos profesores, algunos asesores, esto es un proyecto de una maestría, no funciona. Algunos de pronto no quisieron asesorarme por tener el componente espiritual, hasta que Dios me colocó la asesora, una psicóloga muy hermosa, muy especial, la doctora Sandra Costanza Cañón, que creyó en el proyecto y empezamos a trabajar. Tuvimos un proceso largo y finalmente quedó la psicoterapia, la espiritualidad como una herramienta para ayudar a las personas privadas de la libertad. Y entonces hicimos todo el proceso, y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Para mí fue, después de 23 años de luchas, persecuciones, encontrar un material excelente, encontrar que no estamos solos, encontrar la fuerza, la importancia, la excelencia, los beneficios que trae la parte espiritual en las personas. Ok. Bueno, entonces por aquí me están escribiendo que el sonido se veía un poco afectado, ya dice que nos escucha bien. Bueno, entonces, ¿qué te parece si de una vez compartimos todo eso que tienes para nosotros? ¿Te parece Muy bien? bien, excelente. Bueno, entonces, por favor, que nos muestren este contenido. Bueno, queremos dar gracias a quien nos está apoyando en el tema logístico de transmisión. Es Dakin, que está desde África apoyándonos. Entonces, bueno, le agradecemos mucho. Muy bien, pastora. Cuando quiera. Bueno, muy bien. Quisimos colocar este nombre que se llama Dios, la mejor terapia. Lo he experimentado en mi vida con las personas a quienes he pastoreado por muchos años, en los retiros, en todo el trabajo que se ha hecho espiritual y también psicológicamente. Entonces, es un abordaje desde la fe y desde la psicología. Vamos a mirar cuál es el origen, porque siempre las personas han tenido una necesidad de Dios. Next, please. Vamos a mirar entonces que hay investigaciones que incorporan, next, please, thank you. Las investigaciones se incorporan al mundo académico, porque entonces empiezan a haber fenómenos, miles de personas en cruzadas, orando. Entonces dicen, bueno, necesitamos saber que algo está pasando. Se evalúa entonces el impacto de la religiosidad en la vida de las personas. La ciencia puede dar cuenta de los fenómenos del comportamiento espiritual y religioso a través de algo que se ha llamado la psicología de la religión y la espiritualidad. Esto empezó a darse a principios del siglo XX con James, 1902, Alford,
1950. Next, please. Vamos a mirar que importantes entidades, la Asociación Americana de Psicología, para nosotros los psicólogos es algo muy importante. Entonces también se unió a la investigación, investiga la práctica terapéutica enfocada en la espiritualidad. Los resultados establecieron una relación positiva entre la espiritualidad y la salud mental, de acuerdo a dos investigaciones en 2009, Koenig y Polishuk en 2016. Entonces dicen, bueno, vamos a mirar qué es lo que se está dando, por qué se está dando, cuáles son los beneficios. Quiero definir salud mental. Next, please. Ahí tengo una pregunta, entonces aquí prácticamente estaríamos un poco asegurando el tema de que es necesario tener cierta cercanía espiritual para poder de cierta manera generar mayor salud mental. Eso es lo que nos decía la diapositiva anterior, ¿es correcto? Bueno, hoy vamos a ver los beneficios y de hecho se ha encontrado en investigación, más importante, que nosotros podemos hacer una hipótesis, pero vamos a entrar a comprobar esa hipótesis. Y eso es lo que estamos hablando en esta exposición. Entonces, la salud mental es definida desde la Organización Mundial de la Salud, desde la psiquiatría. Escogí la definición de la psicología, que la define como un estado relativamente perdurable al cual la persona se encuentra bien adaptada. Vamos a mirar que esta persona siente gusto por la vida y lo que se busca es que esta persona logre la realización, la autorrealización. También un psicólogo llamado Maslow habló de lo que es la autorrealización, entonces habla de las necesidades básicas y en la última parte habla de la necesidad de autotrascendencia. Era lo que a mí me daba como un faro para decir las personas quieren algo más allá, que también es muy importante que lo podamos tener en cuenta, porque creo que cristianos profesionales y no profesionales en muchísimas partes del mundo han sido atacados y perseguidos por su fe. Entonces, la psicología habla de la salud mental, es un estado positivo y no la mera ausencia de trastornos mentales. También se considera un estado normal del individuo y aquí encontramos los nombres de las personas que empiezan a hacer y a trabajar estas investigaciones. Next. La falta de espiritualidad equivale a niveles más bajos de salud mental. Esto es muy importante. Wow. En el 2001 lo declaró. Hay personas que dicen, yo soy ateo y no quiero saber nada, entonces tendríamos que revisar esta investigación y cómo tienen un nivel menor, más bajo de salud mental. Ejercicio de actividades espirituales puede influir a través de emociones positivas como la esperanza, el perdón, la autoestima, el amor, la resiliencia. Una investigación realizada en el 2018. Me gusta esta parte de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos de recuperarse frente a un impacto. Entonces vemos personas que han tenido pérdidas, que han tenido un duelo. Las personas a través de la espiritualidad logran sacar adelante ese proceso de duelo, esa crisis, esas situaciones difíciles. El ejercicio de actividades espirituales ayuda a desarrollar mecanismos de acción psiconeuroinmunológicos y psicofisiológicos, de acuerdo a esta investigación de Pinto y Gastavo. Aquí vemos algo muy importante, cómo la parte mental y emocional tiene absolutamente una relación, un impacto sobre la parte física. Acá podemos entrar a mirar todo lo que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. Utilizo muchísimo la literatura de la enfermedad como camino, sánate y sé sano, es muy importante porque miramos el diccionario de las emociones y les quiero dar un ejemplo sencillo. Personas que dicen estoy en embarazo, un embarazo psicológico, lo cree en su mente, en sus emociones y tiene todos los síntomas. Le dice al esposo, tengo un antojo a las 3 de la mañana de un aguacate, tiene que salir el esposo, ya no vuelve el periodo, su vientre empieza a crecer y es un embarazo psicológico. Muchas enfermedades como trastornos somatoformes, Freud lo habló, la neurosis histérica, trastornos conversivos, todo esto se da por la parte mental, de acuerdo con el área mental y emocional. Entonces, estos mecanismos se pueden desarrollar a través de ejercicios de actividades espirituales. Next. Pastora, un momentico ahí. Agradecemos a Demir desde Bogotá que está conectado con nosotros. Muchas gracias.
También agradecemos a Ángela María Hernández, quien nos habla desde Pereira. Y por aquí quiero resaltar algo, pastora, y es que puse en el chat que creen que es necesaria la espiritualidad, creen que se necesita la espiritualidad para tener una mejor salud mental. Y para ello nos contesta César y él dice sí y al contrario. Algo que me parece importantísimo porque lo que quiere decir también es que se necesita salud mental para poder también tener espiritualidad. ¡Wow! Súper, continúan. Excelente. Vamos a mirar la Asociación Mundial de Psiquiatría. También toma la espiritualidad como un elemento importante al estudiar la psique de las personas, de acuerdo al estudio de Rodríguez en el 2011. Las creencias espirituales pueden proporcionar apoyo y estabilidad en tiempos de crisis. He tenido casos de personas que han afrontado situaciones muy difíciles. Me decía una señora, yo creí que cuando se mató mi hija me iba a morir, no lo iba a soportar, pero entendí lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la Sagrada Escritura. Entonces, en momentos de crisis, en este momento de pandemia a nivel mundial, las personas se han aferrado a su fe, han tenido que levantar los ojos al cielo y decir, Dios, ayúdame, cuando no has cogido ni credo, cuando no has cogido ni una religión, ni una raza, cuando ha llegado a la pandemia a tocar todo tipo de personas, puede ser de un estrato socioeconómico alto, bajo, entonces es donde necesitamos en tiempos de crisis buscar un apoyo y eso lo encontramos en la espiritualidad. Vamos a hablar. Ahí quisiera contarte un testimonio propio y es que, bueno, como muchos de los que están aquí conectados y los que no se los comparto, yo soy hija única y hace 2 años perdí a mi mamá. Éramos muy amigas, mejor dicho, éramos súper conectadas. Y yo recuerdo que la gente decía, Lice va a morir. No, mejor dicho. Y ahí es donde yo digo que realmente a mí me acobijó esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo aún no entiendo cómo fue la manera en que yo pude estar tranquila, en que yo pude seguir con mis proyectos, aún entrar de nuevo a la universidad, terminar mi carrera. Y ahí es donde yo decía, definitivamente sí hay cosas que no sabemos explicar, pero que entendemos de dónde provienen. Y yo sé que en mi caso fue esa paz que sobrepasaba todo entendimiento lo que me dio como esa tranquilidad para seguir y afrontar una situación que claramente es, creo que el momento que todos quisiéramos no tener nunca en la vida, y más cuando llega inesperado. Entonces, bueno, pienso que ahí lo que tú dices es muy cierto, me ayudó mucho conocer de Dios y estar aferrada a Dios para poder afrontar un golpe tan duro como es una pérdida. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Continúa. Claro. A los pasantes de psiquiatría en Estados Unidos les están permitiendo profundizar en esta área espiritual para que también puedan ayudar a sus pacientes. También se respeta esta área porque se han encontrado los beneficios que hay. Next, please. En el Congreso número 12 virtual de psiquiatría, de acuerdo con Rodríguez 2011, se plantearon beneficios de la espiritualidad. Lo más importante y lo que me da mucha alegría es ver en un congreso de psiquiatría, es decir, no estamos hablando en un congreso cristiano, estamos hablando de psiquiatras, de la Asociación Americana de Psicología, estamos hablando del área mundial a nivel de psiquiatría. Entonces dicen que hay beneficios en la espiritualidad en cuanto a la depresión, ansiedad ante la muerte, suicidio, deseos de muerte, impacto de eventos vitales traumáticos o estresantes, consumo de droga. Entonces se han planteado los beneficios. Cuando toman un grupo control, cuando se muestra y se hace todo un trabajo, dicen estas personas son espirituales, estas no son espirituales, cómo las situaciones, los impactos ayudan a personas espirituales con esa mejor salud mental a salir adelante en medio de la crisis, y vemos pues que hay diferentes temas que son muy interesantes. Next. Wow. Por aquí tenemos una intervención por parte de Antonia Gutiérrez. Ella dice, hola, saludos desde Manizales. La espiritualidad en cada persona puede ser una gran forma de adquirir estrategias de afrontamiento. Ella es psicóloga además, o sea que wow. Excelente. Gracias, Antonia. Muy bien. Según la UNESCO, en el 2012, la educación para el desarrollo sostenible no solo contribuye al total desarrollo de la persona en cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad y apreciación de la dimensión estética, sino también a la espiritualidad.
Estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Next. Tenemos como 31 diapositivas, por eso voy como un poquito rápido. Hay por problema, por dicho, aquí todos estaban felices porque es un tema de verdad que es importante verlo desde la teoría, ¿sí? Y desde lo que podemos decir es que es real porque ya está estudiado, además tú te tomaste el tiempo de investigarlo, así que no te preocupes por el tiempo que aquí estamos hasta lo que nos necesitemos. Escriban por ahí si están de acuerdo conmigo, escriban ahí de acuerdo. Sigue, pastora. Bueno. La espiritualidad puede considerarse un sexto factor dentro del modelo de los 5 factores de la personalidad. Five Factor Model, entonces, ha sido importantísimo. Entonces, el primero es la extraversión, segundo, la apertura o la amabilidad, tercero, la soledad, cuarto, la simplicidad, quinto, el desapego, y se propone el sexto factor que sea la espiritualidad. En 1999, esto lo investigó Pierre Edmond. ¿Por qué hago referencia a los autores? Porque yo puedo sentarme y escribir lo que se me ocurra, pero esto es producto de investigaciones serias, investigaciones que han sido probadas y aprobadas en la comunidad académica. Entonces no se trata de sentarnos a escribir, sino que tiene que tener un fundamento de peso. Y esto fue lo que me permitió sacar adelante con mis profesores, con los jurados, con la sustentación, investigar para poder que lo pudieran valer, ¿cierto? Vamos a mirar, next. Algo maravilloso también que encontré es la escala de evaluación de espiritualidad y sentimientos religiosos. Piedmont en el 2004. Entonces está evaluando 2 dimensiones y las personas que puedan estar conectadas digan, bueno, ¿cómo estoy frente a estas 2 dimensiones? Primero evalúa los sentimientos religiosos y estos sentimientos religiosos tienen 2 dominios. Corresponde primero a la participación religiosa. Aquí está pues en inglés, que ustedes son expertos, que refleja cuán activamente la persona se involucra en rituales y actividades religiosas y el grado de importancia que le atribuye. Hay personas que dicen, yo soy espiritual, pero yo no voy a ir a una iglesia, yo quiero vivir mi espiritualidad acá. Esto también entonces lo mide la escala, entonces. Okay. El segundo se llaman las crisis religiosas, examina si una persona experimenta conflictos con Dios o con su comunidad religiosa. ¿Por qué conflictos con Dios? Hay personas que han tenido una pérdida y dicen, si Dios existiera, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? Entonces le echan la culpa incluso de sus malas decisiones. La palabra dice que no podemos errar, todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces hay personas que hacen malas siembras y llega la mala cosecha, las malas consecuencias y entonces le echan la culpa a Dios. Hay personas que están con crisis religiosas por esta situación. Entonces, lo primero que mide esta escala es los sentimientos religiosos y la segunda se llama la trascendencia espiritual. Next. Ok, por aquí nos dice Rigoberto Ibarra, dice aportes muy valiosos para fortalecer el tejido social. Sinceras felicitaciones. Gracias. Representa entonces la trascendencia espiritual, un constructo motivacional que refleja el esfuerzo del individuo por crear un sentido más amplio para su vida. Desde la trascendencia espiritual se manejan 3 dimensiones: la realización en la oración, la universalidad, que representa la creencia de que existe un sentido de la vida más amplio del que conocemos. Cuando la persona dice, no, pero tiene que haber algo más allá, que Dios se me revele a mi vida, o se revele a mi vida, perdón, que se manifieste, como que observa la naturaleza y quién hizo esto tan hermoso, tiene que haber un Dios. Y el tercer punto, la tercera dimensión se llama la conectividad, caracterizada como el sentimiento de pertenencia a una realidad trascendente que atraviesa diferentes grupos y generaciones. Entonces, esta escala la mide cómo estamos en cuanto a trascendencia espiritual y en cuanto a sentimientos religiosos. Next, please. Wow. Súper. Vamos a ir a un tema hermoso que es la logoterapia. Fue creada por Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Aquí colocamos pues la imagen. Para él fue pues un proceso muy difícil. Quien no lloró viendo La vida es bella,
¿Quién no se estremeció viendo cómo mataban a los judíos, los metían a las cámaras de gas, estaban pues en los huesitos, el maltrato psicológico, a las mujeres les cortaban el cabello? Bueno, cómo esto fue en contra de toda dignidad, bueno, tan difícil que fue todo este proceso, pero allí el psiquiatra creó algo muy bonito desde la psicología. Es un modelo que se llama la logoterapia, tiene unos libros preciosos que se los recomendamos. Hay uno que se llama El hombre en busca de sentido, cuenta su experiencia, el hombre doliente, la presencia ignorada de Dios, abre las puertas a la fe. Entonces la logoterapia es aquello que nos da ese peso desde la psicología, y sé que hay psicólogos conectados, que podamos buscar y poder tener un sustento a nuestra fe. Entonces, ¿qué es la logoterapia? Es la terapia que creó Víctor Frank, y el sueño que él tenía era volverse a reunir con su esposa, con su familia. Centra su atención en encontrar el significado de la existencia humana frente al vacío existencial. Le pregunta a las personas, ¿por qué vivimos? ¿Por qué nos levantamos cada día? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Para qué estamos en esta tierra? Muy importante que lo podamos tener claro, porque hay muchas personas que viven frente a un vacío existencial, que lo quieren llenar, según Víctor Frank también lo plantea en un texto, dice con el licor, con la droga. Hay gente que tiene cantidad de dinero, ya me compré este carro, ahora quiero una camioneta, quiero una finca, y más y más y más, como que no se logra llenar con nada. Esto solamente lo puede llenar Dios. El propio vacío causa la aparición de trastornos psicológicos, físicos y emocionales. Y vemos una cantidad de personas que están con este vacío existencial, personas que llegan al suicidio porque no le encuentran sentido a su vida. De hecho, cuando Dios llegó a mi vida, tocó las puertas de mi corazón, tenía 22 años y ya era profesional, tenía un excelente trabajo en una universidad, ganaba un sueldazo, el mejor carro, vivía en el mejor apartamento, y mi vida no tenía sentido. Yo dije, bueno, ya hice un posgrado, ¿qué más sigue? Como que hacemos cosas y creemos que ahí está la felicidad, pero no, las tenemos y qué rico, pero sigue siendo ese vacío existencial. Y fue cuando Dios tocó las puertas de mi corazón, y desde ahí, para su gloria, nunca me ha apartado, y ha sido un proceso muy bonito. ¿Qué más es la logoterapia, o de qué habla él? Que lo que busca es luchar contra este vacío. El objetivo se concentra en la búsqueda del sentido de la vida del ser humano, del hombre. Next. Wow, súper. Creo que eso es uno de los puntos más fuertes y en lo que se podría representar lo que hoy estamos viendo en el mundo. Porque todo esto de la depresión, de la ansiedad, podríamos decir que se puede basar a partir de eso, a vacíos que no se llenan fácilmente ni con el mejor cargo en el trabajo, ni con el mejor sueldo, ni con la camioneta que por fin, la de mis sueños. Mejor dicho, entonces ahí es donde las personas empiezan a cuestionar qué es lo que necesito. Y es que definitivamente, claramente tenemos diferentes religiones, pero siempre el tema de la religión se ha cuestionado en su veracidad. ¿Qué tan cierto es que yo necesito un Dios para ser sanado? ¿Qué tan cierto es que yo no necesito ni incluso tener demasiadas cosas porque soy feliz? ¿O qué tan cierto es que aún teniendo siempre hay algo que va a ser más importante para mí y es ese Dios? Y me encanta lo que dices, porque la logoterapia precisamente busca eso, que tú encuentres tu vacío y entiendas que primero hay que trabajar algo espiritual para allí poder ya empezar a generar esa fluidez y tener ya como ese tema de ya me siento bien, ya estoy completo. Wow, continuemos. Next, please. Víctor Frank recupera la concepción espiritual del ser humano, reafirmando su dignidad y ayudándole a encontrar el sentido de su vida desde una postura existencialista. Plantea la psicoterapia como un camino de crecimiento espiritual. Cuando él estuvo en los campos de concentración, observaba a las personas y decía: aquellas personas que luchan, no es el que esté mejor intelectualmente, no, estas personas que lograron pasar esta prueba tan difícil, día tras día, semana tras semana, porque tenían un qué, y él dice que el que tiene un qué encontrará un cómo. Le da sentido a la vida el amor. Cuando amamos a alguien, nos esforzamos, luchamos. Cuando tenemos un trabajo, un proyecto, esto también le da sentido a nuestra vida. Y el sufrimiento. Y una frase muy linda que dice que saber florecer donde Dios nos ha plantado. Entonces es muy bonito todo lo que tiene que ver con la teoría de Víctor Frank. Acá les dejo de tarea que empiecen a buscar, que empiecen a leer, y que también inicien este camino que es tan bonito. Next, please.
La psicoterapia a partir de lo espiritual. Fran da numerosos ejemplos de cómo la religiosidad y la espiritualidad ayudan a encontrar más sentido a la vida, siendo fuente de significado y orientación de lo más importante en la vida y de cómo vivirlo. Entonces, es cuando decimos, aparentemente tengo todo y vemos personas que se suicidan y dicen, pero todo el dinero que tenía, pero este profesional tan brillante, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que le faltaba? Y realmente lo que le faltaba era desarrollar esa vida espiritual, aceptar a Jesucristo en su corazón, recibir ese amor de Dios, poder crecer espiritualmente. Muy bien. Entonces, acá dice que bueno, next, ya expliqué esto. Bien, next. Please. Acá vemos entonces un cerebro, tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y a un lado vemos toda la parte matemática, al otro lado vemos muchos colores y ya vamos a ver de qué se trata. Muy bien, next. Porque vamos a introducirnos en un tema que se llama la inteligencia espiritual. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué es el coeficiente intelectual? Cuando decimos, ay, el CI. El CI, entonces, ¿cómo así que CI? ¿Qué es eso? Es una puntuación que nos permite ubicarnos. Lo que vemos es una campana de Gauss, entonces nos dan del 34.1% al 34.1% es donde está la mayoría de la población. Entonces el CI se trata de sacar la edad cronológica y la edad mental. Una persona puede tener 20 años, 30, 40, pero su edad mental no coincidir con su edad cronológica. Entonces se hacen pruebas de psicología, se hacen pruebas de inteligencia, por ejemplo, las escalas Wechsler, que es el WISE para adultos, está el WIS, el WIPSI, entonces nos hacen diferentes pruebas, son interesantísimas, y ahí sacamos el CI, entonces se pregunta sobre la parte lingüística, se pregunta la parte lógico-matemática, se hacen pruebas de memoria, son una cantidad de pruebas que se hacen, digamos, con cubos, se premia la velocidad con que se responde y se va puntuando, entonces esto es validado, tiene validez, confiabilidad, es excelente, entonces sacan el CI de acuerdo a toda esa parte lógico-matemática. Entonces esto era como lo único que existía, es inteligente, entonces saqué una frase que me gusta que dice que un pescadito intentando subir un árbol, intentando trepar un árbol, toda la vida quedó muy mal, sintiendo que él era un inútil, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen las inteligencias múltiples, porque de pronto uno le decían, usted no es bueno para la matemática, y la niña frustrada o el niño frustrado, y todo lo que pasaba, pero es que hay diferentes habilidades, entonces vienen las diferentes inteligencias, la musical, entonces la kinestésico corporal, se mueve, danza, y no, pues súper bien, o la parte intrapersonal, interpersonal, lingüística, entonces vienen todas las inteligencias. Y se habla también de la inteligencia emocional, como para hacer una introducción, porque vamos a hablar de lo que es la inteligencia espiritual. La inteligencia emocional es muy importante, que es la capacidad que tenemos de entender nuestras emociones, entender las emociones de otras personas. Acá es fundamental la empatía, que nosotros podamos manejar las frustraciones, manejar la ira, estar bien emocionalmente, cómo manejamos esos momentos que podamos vivir. Entonces hay muchas personas que tienen un CI elevado, pero no tienen inteligencia emocional o la tienen muy bajita. Entonces la idea es que podamos desarrollar también esa inteligencia interpersonal, intrapersonal. Y entonces el tercer constructo es la inteligencia espiritual, basado en lo que pude estudiar y en toda la recopilación bibliográfica que saqué. Vamos entonces, next, please. Súper. Bueno, quiero hacerles un pequeño enunciado y es que nos pueden ir dejando las preguntitas que tengan para nuestra profesional del día de hoy. Después de que ella termine su exposición, vamos a hacer un pequeño break para que por ahí sigan pendientes, pero por ahora continuamos. Váyanos dejando ahí sus preguntas. Continúa, pastora. Bueno, inteligencia espiritual, y fue algo como decir, eureka, esto fue maravilloso encontrarlo. Después de 20, casi 3 años de cristiana, apenas lo vine a descubrir haciendo pues la tesis para la maestría. Entonces es la capacidad existencial del ser humano, según Torral, referida a las capacidades que usan las personas para resolución de problemas significativos y problemas de valores. Next.
Algo maravilloso que encontré en la literatura, con la referencia de pruebas científicas, da pie a una posible localización del punto divino, una parte del cerebro que guardaría esta capacidad. Entonces, de acuerdo a las investigaciones, en la parte temporal del cerebro sabemos que hay lóbulo temporal, occipital, parietal, frontal, y que cada uno está relacionado con, que con el lenguaje, que con la memoria. Pues entonces esta investigación es muy buena. Para mí fue una bendición, porque nos está hablando del punto divino, donde en el lóbulo temporal está ubicada esa inteligencia espiritual. Así que si somos y tenemos inteligencia espiritual, pues ya sabemos qué es lo que está pasando. Un momento, pastora, tengo una pregunta. Es decir, nosotros en sí, en nuestro cerebro, tenemos algo que, como usted lo acaba de mencionar, es llamado punto divino, ¿sí? Ese punto divino va ligado específicamente en la creencia o en Bueno, qué. es lo que se desarrolla cuando se da la inteligencia espiritual. Hay personas que no tienen inteligencia espiritual y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Perfecto. Next, please. Existen tres formas de organización neuronal, SOAR y March. Entonces vamos a ver las tres, y la última es la que tiene el sustento para la inteligencia espiritual. Entonces la primera son las conexiones neurales en serie. Permiten que el cerebro acate normas, piense lógica y racionalmente, constituyéndose en la base del coeficiente intelectual. Ya fue la primera inteligencia que vimos, le mostré la campana de Gauss, cómo se hacen las pruebas de inteligencia. Entonces allí vemos la primera forma. Next, vamos a la segunda. Consiste en redes de grupos de cientos de miles de neuronas conectadas al azar con otros grupos múltiples, dando lugar así a la inteligencia emocional. Entonces, vemos la segunda forma de organización. Next, please. Y la tercera tiene que ver con las oscilaciones neuronales unificadoras. Lo podemos buscar, el autor se llama Singer. Habla de un tercer tipo de pensamiento, el unitario, y su correspondiente modelo de inteligencia, la inteligencia espiritual. Entonces están sustentados en las investigaciones de Soar y Marshall 2006. Allí lo vemos como de manera neuronal hicieron el análisis. Vamos a next, please. El tercer sistema neuronal o neural del cerebro, entonces nos habla de las oscilaciones sincrónicas que unifican la información por todo el cerebro. Ofrece por primera vez un posible proceso terciario, y es el análisis que se está haciendo desde la parte de la neurología. Este proceso unifica, integra y posee el potencial de transformar material que surge de otros dos procesos, facilita un apoyo para el crecimiento, la transformación, brinda al ser un centro activo unificador que da sentido a las cosas. Next. Vamos a mirar que investigaciones neurológicas señalan que cuando las personas efectúan prácticas espirituales, las ondas electromagnéticas de hasta 40 MHz a través de las neuronas, frecuencia correspondiente al funcionamiento de la tercera organización neural. Entonces vamos a mirar que nos hablan delta, teta, gamma, beta, y entonces acá nos hablan de todo lo que se da, y esto va con unas frecuencias. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron unos electrodos en las personas, y las personas, digamos, que empezaban a orar, a alabar a Dios. Entonces se vio reflejado y empezaba como a iluminarse toda esa parte eléctrica en el cerebro, y acá fue como ubicaron el punto divino en el lóbulo temporal, principalmente ubicado allí en el lóbulo temporal. Entonces es lo que siguen investigando. Entonces la gente va a un concierto de alabanza y sale diferente, como dice la palabra, alguien está triste, cante alabanza. Si uno cuando está triste no quiere llorar, no se quiere poner Llorar y ya.
Dios, que es el creador de la vida, dijo, si canta alabanzas, pues estas ondas mega, todo esto se va a activar y le va a servir. Wow. Estas oscilaciones recorren todo el cerebro, como se los estaba planteando, unificando los procesos cerebrales, pero presentan una oscilación mayor y estable en el lóbulo temporal. Next. No, mejor dicho, por ahí váyanos escribiendo qué les ha parecido el tema hasta ahora. Por favor, recuerden irnos dejando sus preguntas para que cuando lleguemos del break nuevamente podamos exponérselas a nuestra profesional. Continuemos. El ser humano es más que las conexiones neuronales que le permiten razonar cuestiones lógicas o adaptación exitosa a la vida, implica también la capacidad de usar conexiones neuronales para resolver problemas emocionales y espirituales. Esto es fundamental dentro del tema de la inteligencia espiritual. Next, please. 5 dimensiones para el constructo de inteligencia espiritual. Emmons 2017. Primero es la capacidad de trascendencia. Segundo, capacidad de experimentar estados elevados de conciencia. Tercero, capacidad de significar lo cotidiano con un sentido de lo sagrado. Cuarto, capacidad de utilizar recursos espirituales para resolver problemas. Quinto, capacidad de mantener un comportamiento virtuoso, mostrar perdón, gratitud, humildad y compasión. Entonces, estas son como las 5 columnas donde está apoyada la inteligencia espiritual. Next, please. 3 dimensiones del conocimiento espiritual, según Agnes y Lemos 2015. La primera es el conocimiento espiritual, porque hay personas que conocen mucho, saben griego, hebreo, arameo, pero no van al segundo punto, que es una vivencia espiritual. Wow. La palabra dice, la fe sin obras es muerta. O se vuelve una palabra logos, no una palabra rema. O dicen, es que predica pero no aplica. Bueno, conoce, sabe que está mal, que es pecado, que no le agrada a Dios, que debe hacer, pero no tiene esa vivencia. Y la tercera se llama una contingencia, que implicaría la coherencia conductual. Next. Wow, qué punto tan importante. Súper. Wow. Bueno, también quise involucrar teoterapia porque como era un enfoque desde la psicología y la teoterapia, entonces damos el soporte científico, el soporte desde la ciencia, desde teóricos como Víctor Frank, Maslow, que también habló de las necesidades básicas del ser humano, la psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología, desde los congresos, etcétera. Entonces ahora me voy a centrar en esta última parte, en lo que es la teoterapia. Fue muy difícil encontrar material que estuviera sustentado, sí muchos escritos, pero no con un peso científico. Solicité una tesis que se hizo en la Universidad Luis Amigot en Medellín y me la enviaron como una fuente para poder sustentar mi trabajo, se podía hacer, y parte de esa tesis la saqué de acá, tenía que ser algo que tuviera peso científico. Y fue lo que encontré, porque tenemos cosas muy lindas y es también una invitación a todos los profesionales que podamos escribir, pero escribir con excelencia. De hecho, el artículo lo mandamos a una revista llamada Psicogente en la Universidad de Barranquilla, está en revisión y la meta es pues poderlo publicar, que lo puedan publicar, y no solo eso, sino que poder desarrollar el modelo terapéutico para poder ayudar a las personas privadas de la libertad y a las personas desde diferentes grupos. Bueno, teoterapia. Teo viene de Dios. Por eso cuando escribí la primera formulación del problema decía cómo la teoterapia y la psicoterapia pueden contribuir a la resocialización. Los profesores decían, psicoterapia sí, pero Teo, Dios, ¿cuál Dios? Es que Dios puede ser la naturaleza, Dios, 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 pero que Dios, y bueno, más tremendo. Y lloraba, Señor, muéstrame cómo lo podemos hacer. Entonces viene de Dios, el creador de todas las cosas. Terapia viene del griego terapeunon, que significa curativo o sanador. Colocamos, se llama Dios la mejor terapia, y esta es la mejor terapia. Abarca conceptos, quiero decir algo bien pueda. No, continúa, súper. Bueno,
Abarca conceptos y teorías que son reconocidas por la psiquiatría, que ya se los expuse, la psicología, la sociología. Integra cuerpo, mente, espíritu. Entonces no solo somos biopsicosocial, sino que también espirituales. Y se considera una escuela que amalgama, a ver, es que no me da para leer, diferentes corrientes. Amén. A ver, es que si me pueden abrir un poquito más, por favor, la diapositiva, que no me deja leer la parte inferior. ¿Qué corrientes? Gracias. Thank you. Psicología, como las ciencias cognitivas. Hace mucho tiempo fui profesora en la Universidad Tecnológica Pereira de Psicología Cognitiva, y cuando estudié todo lo que nos dan, lo que me da el decano, el director de la carrera para dar Psicología Cognitiva, digo, esto está en la Biblia, absolutamente todo, es todo el análisis de los procesos mentales. Entonces hablan de virus mentales, de ideas irracionales, hablan de los procesos de pensamiento. Y cuando leo la Biblia encuentro lo que dice la palabra, habla de las fortalezas mentales. Entonces dice los dardos del enemigo, y esos dardos, no dice, son los virus mentales, las ideas irracionales, con un tema científico para que la comunidad académica lo pueda aplaudir y lo pueda recibir, pero realmente estaba primero en la Biblia. Cuando dice Filipenses 4:8, en esto pensaba todo lo bueno, lo justo, lo digno de alabanza, lo buen nombre, si hay virtud alguna, y empieza a dar la descripción, lleve preso y cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces encuentro un paralelo tremendo. Entonces, por eso habla de la psicología cognitiva, neurociencias, neopsicoanálisis, psicoespiritualidad. Así también pueden buscar los interesados, las personas que quieran profundizar, neuroteología, logoterapia, cristoterapia y teología espiritual. Entonces se nos abre un abanico y no somos la pobre cristianita, el pobre evangélico que le hacen bullying, que se burlan de nosotros y de pronto entra a la universidad y se siente mal porque es cristiano. No, ya nosotros vemos que tiene un peso, y como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque muchas personas ridiculizaban el evangelio y decían, no, sos para mentes débiles, pero no, miremos el sustento que tiene tan importante. Acá está la investigación de Cato 2017, Neisser 2017. Next, please. La fe como terapia es una manera de desarrollar la espiritualidad, es una terapia profiláctica al vacío interior en un entorno pragmático y consumista. Postula 3 tipos de inconscientes: el psicodinámico, el espiritual y el cognitivo, de acuerdo a la investigación de Castillo en 2012. Next. La teoterapia puede considerarse psicoterapia. Ay, ¿cómo así? Al definir lo que es una psicoterapia, entonces vamos a ver qué relación hay entre teoterapia y psicoterapia. Entonces emplea técnicas usadas en psicoterapia. Ofrecer sostén y tranquilidad es lo que busca una psicoterapia. Cuando va una persona a psicoterapia, cuando se siente mal. Fomentar un funcionamiento adaptativo. Tercero, ofrecer entendimiento y perspicacia poniendo énfasis en la vida espiritual del paciente y la posibilidad de que existan influencias espirituales sobre la psique humana. León, 2008. Influencias espirituales hay muchas. Dios dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y vemos personas que abren muchas puertas en el mundo espiritual y luego empiezan a tener consecuencias y no sabía lo que eso iba a traer. La Biblia nos habla de los anatemas, de muchas cosas que de pronto las personas por curiosidad hacen, y entonces luego se empieza a evaluar y no sabía que estaba abriendo una puerta en el mundo espiritual. Entonces lo que busca la terapia es que la persona tenga ese sostén, esa tranquilidad, y que pueda tener ese conocimiento. El mundo espiritual es un mundo delicado, es un mundo profundo. La psicología transpersonal quiso estudiar este fenómeno de cosas sobrenaturales. Cuando estábamos estudiando, una compañera la mandaron a hacer la práctica, todos nos mandaban a hacer la práctica de la carrera a diferentes lugares, y ella llegó aterrorizada. El viernes llegábamos todos los estudiantes, dijo que
un señor que consultó y dijo, doctora, es que yo tengo poderes. Sí, ¿qué poderes? Y miró unos libros raros y los corrió con la mirada y ella dijo, yo casi salgo corriendo. Hay fenómenos espirituales que la psicología personal dice, pues hay que darle una explicación. O cuando la gente dice es brujería, es hechicería, todo el tema de las regiones de cautividad es maravilloso, las maldiciones generacionales, de la iniquidad, es algo apasionante donde nosotros vemos que hay raíces espirituales que tienen que ser desarraigadas y que las personas necesitan aprender. Bueno, next. Muy bien, bueno, vamos a darnos un pequeño break en este momentico, es el tiempo para que compartan más el link, para que tomen agüita y nos vemos en unos minuticos para que continuemos este tema porque está muy interesante. También les recuerdo, por favor, ahí en el link de comentarios empiecen a dejar las preguntas que tienen para nuestra profesional y cuando regresemos las estaremos resolviendo. Muchas gracias. Nos vemos. El mundo está cambiando y Dios está haciendo algo nuevo. No queremos religión, queremos la verdad. Únete a nosotros en Draw Near Global para nuestro devocional semanal todos los domingos. Acércate e inicia la semana con dirección y propósito. The world is changing and God is doing a new thing. We don't want religion, we want the truth. Join us on Draw Near Global for our weekly devotion with Dakim King every Sunday night at 8 p.m. Let's get empowered and let's get closer to God as we start the week together with direction and with purpose. See you on Sunday. This is not a church or another religious institution. This is an influence with one mission and one vision, influencing generations closer to God and closer to purpose. This is The Connect, brought to you by Draw Near. Thank you for connecting on to Draw Near Global. We want to keep you updated about the amazing activities that take place on our social platforms. Please take a minute to follow us on Instagram at Draw Near. We also have a vibrant Facebook page. Please like our page and do not forget to share this broadcast right here on Facebook. And let us not forget YouTube. Yes. Please subscribe to our channel and click the notification bell to remain updated on our newest videos and live streams. El mundo está cambiando y Dios está haciendo algo nuevo. No queremos religión, queremos la verdad. Únete a nosotros en Draw Near Global para nuestro devocional semanal todos los domingos. Acércate e inicia la semana con dirección y propósito. The world is changing. Bueno, y regresamos para seguir hablando de este tema que, mejor dicho, nos tiene a todos súper contentos y todos así pendientes de las pantallas, y es porque claramente es un tema bastante controversial, pero también importante.
Bueno, también queremos saludar por aquí a Blanca Estela Melo. Muchas gracias por estar conectada. Ahora estaremos socializando tu pregunta, que por cierto, una excelente pregunta. Gracias a Michael Steven. Él está desde el principio y aún sigue ahí conectado. Muchas gracias. Esperamos que estés aprendiendo mucho. Saludamos también a Joana Ospina. Gracias porque nos estás viendo. A Doris Pinzón y a todos los que están conectados. A Gloria Nancy Amaya. Muchísimas gracias. Y a Claudia Lucía Ríos, gracias por estar conectada. Bueno, pastora, veníamos hablando, mejor dicho, de la importancia y cómo has venido investigando el tema de cómo se une desde la ciencia, desde la psicología, la importancia de que podamos estar un poco más cerca del tema espiritual, cómo la espiritualidad nos despierta áreas de seguridad en nuestra vida, como nos venías contando, para los que apenas se están conectando. Entonces ya vamos a llegar casi que a las conclusiones, entonces, por favor, continúa. La teoterapia entonces es una táctica espiritual trascendente de origen cristiano, interviniendo desde la fe, la relación con Dios, la conversión, la vivencia diaria de los principios bíblicos como opciones de vida que posibilitan la superación del ser humano sumergido en conflictos emocionales, psicológicos, espirituales y sociales que de múltiples maneras afectan su bienestar integral, el de su familia y el de su comunidad. Vamos entonces a las conclusiones. Next, please. Súper. Conclusiones. Primero, vamos a mirar como 3 diapositivas. El desarrollo de la espiritualidad genera menor temor a la muerte. Miremoslo bíblicamente. Wow. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la mayoría de las personas tienen temor a la muerte y qué miedo. Miremos en esta crisis de COVID, qué miedo que me muera, que se muera mi mamá. No, nosotros vivimos confiados y lo que predicamos es, está seguro de la salvación. Si muere hoy, no, mi alma se va con el Señor, yo quiero vivir es por predicar el Evangelio. Entonces esto es muy importante porque el temor a la muerte es la raíz de muchos síntomas, de trastornos. Segundo, menor impacto a los eventos traumáticos. Hay un evento traumático y entonces podemos mirar la palabra Romanos 8:28, a las que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces empezamos a tener una concepción de la vida, nuestra área cognitiva empieza a tener una estructuración basada en la palabra de Dios, que es una espada que atraviesa y que es una espada poderosa y que en la palabra encontramos las respuestas, encontramos el refugio. Menor ansiedad, echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Miren los pajaritos, ningún pajarito ni estresado ni en el psiquiatra, absolutamente no. Padre, yo confío en ti. Y así sucesivamente, menor riesgo de suicidio, personas cristianas, se analizó, personas que trabajan en esa área espiritual tienen menor riesgo al suicidio. Nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, que la vida es de Dios. Menor consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, hemos trabajado muchísimo tiempo en comunidades terapéuticas. Tuvimos una comunidad terapéutica, ayudar a muchísimas personas a salir de las drogas. Miramos toda la parte espiritual cuando se trabajan alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. La base es la parte espiritual. Consciente con Dios, son preciosísimos. Bueno, menor estrés, menor riesgo de cirrosis. Ay, no mires el vino ni aun cuando rojea. Entonces el que era alcohólico ya dejó el trago, Dios le llenó, le sanó. Menor muerte por isquemia cardíaca, menor tendencia a fumar, menor uso de servicios hospitalarios. Es muy bueno desarrollar la espiritualidad general. ¿Quién no quiere esto para su vida? Next, please. Ahora, está mencionando como el estrés, el fumar, el tomar drogas o acciones psicoactivas. ¿Tú quieres decir que esto de cierta manera se muestran en aspectos de ansiedad, que cuando yo recurro a la espiritualidad, digamos que esa ansiedad llenada en otro aspecto que me permite o me evade ciertas acciones como las son esas, como tomar, fumar, o bueno, el suicidio, por ejemplo, también? Eso es lo que quiere decir. Yo a los pacientes les digo algo y es el fenómeno del témpano de hielo. Simplemente vemos una montañita de hielo pequeña, pero en el fondo es un gran iceberg. Y eso es lo que pasa. Vemos el síntoma. Ay, se come las uñas. O se
arranca el cabello, bueno, cada uno con su término científico, tiene anorexia, tiene bulimia, lo que sea, bueno, etcétera, 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 cualquier trastorno que pueda estar desde el DSM-5, el manual de los trastornos mentales. El problema no es que fume, el problema es la raíz por la cual fuma. Entonces Dios lo que llega es al fondo a hacer un tratamiento de raíz. Cuando se sana la raíz, pues ya el síntoma desaparece. Hay diferentes enfoques de la psicología, por ejemplo, la parte conductual se dedicaría a la conducta, el psicoanálisis iría al inconsciente. Cada uno tiene su forma de trabajar, pero nosotros debemos entender que si tenemos cuerpo, alma y espíritu, necesitamos ver físicamente qué pasa, emocionalmente qué está pasando y espiritualmente qué está pasando y poderle brindar a las personas un tratamiento integral. Bueno, las prácticas espirituales generan, primero, estabilidad psíquica. La palabra habla del doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces cuando empezamos a practicar espiritualmente, a desarrollar esta inteligencia espiritual, a practicar estos principios bíblicos, cuando caminamos con el Espíritu Santo todo el día, cuando encontramos respuestas, entonces empezamos a tener una estabilidad psíquica que se ve reflejada en salud mental. Segundo, también se ve generado en un bienestar psicológico. La gente dice, ya duermo tranquilo, soy bendecido, duermo tranquilo porque Dios tiene el control y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y empezamos, se hace viva la palabra y se vuelve una herramienta para cada situación. Tenemos paz interior, lo que hablábamos, la paz que sobrepasa tu entendimiento, Jesús es el príncipe de paz. Recibimos ese amor, podemos dar amor, recibir amor, estamos conectados con ese amor de Dios, con el amor al prójimo, el amor en la pareja, todo lo que tiene que ver con esa restauración, el amor por nosotros mismos. También genera compensación de vacíos en relaciones humanas. Hay muchas personas que sufren de espíritu de orfandad. Entonces no tuvo un papá, no tuvo una mamá, entonces empezamos a materializar lo que es la paternidad de Dios. Aunque mi padre, mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, el Señor con todo me levantará. A conocer a Dios como ese Padre, como ese refugio, es muy bonito. De hecho, dentro de la propuesta terapéutica, el proyecto de intervención que escribimos para la cárcel, uno de los talleres que se va a desarrollar es la parte de la paternidad, porque muchas personas tienen muchas heridas en esta época donde hay tanto maltrato infantil, donde hay tanta, violencia intrafamiliar, donde hay tanto abuso sexual de parte del progenitor, y si el papá lo abusa, entonces hay muchas cosas que sanar allí. Entonces en la parte espiritual empezamos a recibir esa compensación de vacíos. Hablemos por ejemplo de una viuda. La palabra viudo significa vacío y el Espíritu Santo llega a llenarlo, dice la palabra, el Señor es nuestro marido, entonces, no, mi esposo es el Señor, y se empieza a vivir esto y entonces se van llenando esos vacíos. También hay sentido de comunidad, que es muy importante, sentido de pertenencia, sentido de bienestar. Next, please. Esta es la última. El desarrollo de la espiritualidad genera mayor salud física. Sabemos que Dios es nuestro sanador. La Biblia nos habla de salud de reino, que el Espíritu Santo vivifica cada célula, cada tejido. Y de hecho se ha comprobado en las instituciones de salud, los cristianos consultan muchísimo menos. Porque es que, a ver, como hay enfermedades psicosomáticas, entonces la angustia, la ansiedad, la soledad, las personas lo somatizan, dijo Sigmund Freud en el psicoanálisis, lo que no llores por tus ojos, lo llorarás por tu cuerpo. Les hablé de la parte psiconeuroinmunológica, entonces toda esa parte, cómo somatizamos, entonces salir a llevar esas ansiedades, al orar, al hacer un proceso de catarsis, que es un desahogo con Dios, tener un pastor, un amigo en la fe que nos ayuda, que nos sustenta, todo esto, entonces se ve reflejado en mejor salud física. Si la persona busca en la enfermedad como caminos o el diccionario de las emociones, entonces le explican, esto tiene que ver con una rabia que esto tiene que ver con una falta de perdón, entonces nosotros decimos, es aquí, y voy a ir entonces a renunciar, a orar, y voy a permitir que el Espíritu Santo sane esto en mí. Entonces hay mejor salud física, mayor orientación a la vida,
los proyectos de vida, la parte existencial, hay un sentido, hay un deseo de seguir adelante, mayor actividad introspectiva. Entonces, antes no nos importaba, pero ahora decimos, ay, yo tengo que trabajar con mi temperamento, o es que la persona, ay, no, yo soy muy perezoso, o es que entonces empezamos a hacer un alto en el camino y esa parte introspectiva, esa inteligencia intrapersonal nos permite ver nuestros errores, nuestros defectos, como dice la Biblia, mirarnos en un espejo y poder corregir cosas que hay que corregir. Todos necesitamos ser y podemos llegar a ser mejores. Mayor salud física, esto también está relacionado a estilos de vida más sanos. Cuando la persona tiene tantos vacíos existenciales, no conoce de Dios, entonces no tiene un estilo de vida tan sano, y el hecho de que la persona ya no necesite irse a embriagar hasta el amanecer, entonces la misma promiscuidad, cuántas enfermedades de infecciones de transmisión sexual, cuántas personas, porque por un estilo de vida que no es sano, entonces vinieron problemas físicos. En conclusión, el desarrollo de la vida espiritual genera mayor oportunidad de catarsis, desahogo mental, mayor salud mental y mayores actitudes de reconciliación y perdón. Esta parte es fundamental, reconciliarnos con Dios, y es muy bonito. He tenido casos de mujeres que se han practicado un aborto. Alguna vez tuve una paciente hace muchos años y se dieron todas las terapias, y uno puede hacer, digamos, terapias desde la Gestalt, así ya hacía muchas terapias, pero cuando la persona siente que Dios ya le perdonó, la persona va a otro nivel, cuando logra perdonarse, muy importante esta parte de la reconciliación, cuando la persona toma la decisión de perdonar. El perdón sería otra gran área por explorar y por trabajar. Enfermedades asociadas al resentimiento, al odio, el cáncer, la artritis, la artrosis. Entonces, cuando una persona es espiritual, ha desarrollado esta inteligencia espiritual, se reconcilia, en lo posible está en paz con todos, entonces uno ya va cambiando, y esto se ve reflejado en todas las áreas de nuestra vida, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel espiritual. Y para terminar, los pacientes con terapias que incluyen espiritualidad y religión mejoran más que los que no la incluyen. Fue un meta-análisis que hicieron Mestre, Rama, Martin, Marfield, Chiclane en el 2014. Entonces no es de decirle a las personas, bueno, vamos a trabajar la parte espiritual, ya está comprobado científicamente. Y yo lo comprobé como pastora, de pronto tener pacientes y decir, yo sé espiritualmente qué le está pasando, pero no le puedo hablar porque me está pagando una consulta, entonces le tengo que no le puedo cobrar, ¿cierto? Pero cuando miramos esta parte decimos, funciona en consejería en la iglesia. Entonces la persona nos cuenta, ya tengo el diagnóstico y ahora vamos a hacer esto, y la persona pasa al otro lado. Bueno, Wow, next. espectacular. Next, please. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mejor dicho, ya para todos los que siguen conectados, muchísimas gracias. La pregunta es, ¿será que sí es necesario vincular la espiritualidad a nuestra vida? Ahí les queda la pregunta. Y llegó el momento de leer las preguntas que nos habían hecho. También les invito a que si tienen alguna más durante este momento nos la puedan escribir. Para ello quiero expresar la pregunta de Blanca Estela Melo. Ella dice, buenas tardes, bendiciones. Es muy importante saber cómo un profesional en psicología tiene un respaldo espiritual para ayudar a otros. Pregunta, ¿es cierto que el profesional solo llega al alma, es decir, a la fuente de emociones? ¿El que maneja lo espiritual llega hasta el espíritu de la persona para tener mejores resultados en las terapias? Muchas gracias y un abrazo desde Manizales. Muchas gracias a ti, Blanquita, por apoyarnos y por estar participando. Bueno, excelente. Vemos diferentes cursos de consejería bíblica y ayuda muchísimo. Se trata del alma, pensamientos, lo que les habla de las ideas irracionales, virus mentales, las emociones, que hay emociones básicas, rebusques de las emociones. Hay muchas terapias muy bonitas. La parte espiritual es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, les voy a contar una experiencia que esto me lo permitió vivir el Señor y me enamoró mucho de él, para conocer el poder de Dios. ¿Qué fue lo que viví? Alguna vez teníamos un grupo terapéutico de niñas que tenían problemas de alcohol, de droga.
estábamos en el grupo terapéutico y empecé a profundizar mucho dentro de la parte espiritual. Había hecho un curso de guerra espiritual y liberación, y una joven, ella tenía un pacto con Satanás, había tenido un hijo, lo habían sacrificado en un altar satánico en Bogotá, había tenido problemas de droga, alcohol, una cosa muy fuerte, y ese día, siendo una bebé espiritual, pude conocer el mundo espiritual. Entonces, cuando les decía que ya no funciona el psicoanálisis, ni la tercera fuerza, ni la psicología cognitiva, no, aquí necesitamos es tratar espiritualmente. ¿Por qué? Porque esta niña tenía pactos, fue una liberación tremenda, llegó la policía, era como un exorcismo, y para mí fue una confrontación con todo lo que había aprendido en la universidad y ver una persona bajo un efecto, bajo una liberación, y tener que hacer un proceso de sanidad interior y de renuncias, porque no es suficiente trabajar solamente el alma de la persona, hay que trabajar la parte espiritual. Hay cadenas, hay cosas que la persona, puertas que la persona abre, y vienen influencias demoníacas, vienen espíritus. Jesús tuvo que lidiar con muchos espíritus sordo y mudo fuera, echar espíritus fuera para que la persona fuera sana. El Espíritu Santo en este momento me coloca, cuando llevaron a Jesús el paralítico, Jesús lo miró y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a murmurar: ¿cómo es que tus pecados te son perdonados? Lo que él quiere es pararse a caminar. Pero era que Jesús sabía lo que había en el alma, la culpa que él tenía, y cuando el paralítico sintió el perdón de sus pecados, recibió primero sanidad para su alma y luego se pudo parar a caminar. Entonces hay cosas espirituales que abren puertas a demonios, y yo lo sentí al principio. De hecho, lo sentí con los pacientes, llenamos la historia, empezamos a hacer el tratamiento, y yo decía: ¿cómo le digo que lo que tiene es una atadura sexual, por ejemplo? Que tiene una atadura, que es que la mamá fue bruja, que la abuelita, la que leía las cartas, o sea, hay maldiciones generacionales. ¿Cómo le explico? Porque dirá: doctora, pues, no sé, pues eso es mi vida, pero por eso la psicología llega a un punto, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ministrar personas, entendemos que es ir más allá, que hay que tratar definitivamente con esa parte espiritual. Hay cuestionarios muy bonitos, cuestionarios necesarios, donde necesitamos renunciar. Entonces, en cada área, qué espíritu pudo haber entrado y puede estar manipulando su sexualidad, sus emociones, todo eso, y se trabaja alternamente la parte psicológica y la parte espiritual, porque si no, la persona no va a pasar de me sentí mejor un tiempo, pero luego va a estar muchísimo peor. Esa sería, no sé si le puede llenar la expectativa con la respuesta. Wow, increíble lo que acabas de decir, es cierto. Hay aspectos que seguramente científicamente son difíciles de expresar, pero como tú dices, tú ya ir desde tu punto divino a un punto ya más desde el área espiritual, encontraste cuál era la solución y claramente funcionó. Entonces, ahí también es una manera más de mostrar que definitivamente el área espiritual es algo que se ha dejado muy mitológico o muy apartado de nuestra vida, cuando es algo que es primordial para nosotros. Así que muchísimas gracias por tu respuesta. Por aquí tenemos a Michael, como les había comentado, y él dice además, muy paisa, y él dice: ¿cómo sabe uno si tiene o no tiene la inteligencia espiritual? Porque ahora decías esa parte del punto divino, como mencionaba, en el cerebro, y tú decías que eso se debe a la inteligencia espiritual, pero él quisiera saber cómo reconocemos si la tenemos o no. Bueno, se puede hacer la prueba mirando los sentimientos religiosos y la parte de trascendencia, pero la encontramos cuando hacemos prácticas cristianas. Por ejemplo, la oración, la meditación, la vida, cuando podemos llegar a transformar. Una persona que a mí me gusta congregarme, a mí me hace muchísima falta cuando, digamos, la inteligencia emocional se debe reflejar. Perdón, creo que hay un micrófono abierto. Sí. Como un retorno. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto lo vemos en la medida que vamos desarrollando, que oramos, que vamos desarrollando toda esa introspección, que nos van gustando los temas espirituales. Entonces, así vemos que se va desarrollando la inteligencia espiritual.
Muy bien, bueno, pastora, queremos agradecerte por este tiempo, de verdad que aprendimos muchísimo. Me encanta que sobre todo se haya despertado esa necesidad de podernos sentar un poco más y decir qué tan importante puede ser la espiritualidad en mi vida, por qué la necesito, por qué incluso cuando he visitado psicólogos no me he sentido lleno o llena. Y creo que es lo principal, de hecho, lo que busca Drawnear, y es que a partir de su contenido las personas puedan estar un poco más cerca del tema espiritual, que es algo que se ha vuelto muy mito, muy eso ya, ¿para qué? Eso ya no se usa, y aún los jóvenes somos los que nos oponemos un poco más a esta tendencia. Pero bueno, somos un equipo de jóvenes que realmente queremos empezar a inspirar este tema y que todos puedan empezar a entender que el mundo empieza a cambiar cuando empezamos a trabajar desde adentro. Y hay componentes necesariamente, como lo que tú decías, pastora, espirituales, que se necesitan para poder pues, generar cambios en nuestra sociedad. Así que te agradecemos a todos los que estuvieron conectados todo ese tiempo. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan aprendido muchísimo. Nos estaremos viendo mañana en el devocional. Recuerden, va a estar en inglés y en español. Ahí los esperamos desde la 1 de la tarde para que tengan un tiempo de reflexión. Muchísimas gracias por estar conectados. A ti, pastora, gracias por tu tiempo. Gracias a todos y que sigan adelante desarrollando esa inteligencia espiritual. Dios les bendiga. Bien. Chao, chao. Chao. El mundo está cambiando y Dios está haciendo algo nuevo. No queremos religión, queremos la verdad. Únete a nosotros en Drawnear Global para nuestro devocional semanal todos los domingos. Acércate e inicia la semana con dirección y propósito. The world is changing and God is doing a new thing. We don't want religion, we want the truth. Join us on Drawnear Global for our weekly devotion with Dakim King every Sunday night at 8 p.m. Let's get empowered and let's get closer to God as we start the week together with direction and with purpose. See you on Sunday. Thank you for connecting on to Drawnear Global. We want to keep you updated about the amazing activities that take place on our social platforms. Please take a minute to follow us on Instagram at Drawnear. We also have a vibrant Facebook page. Please like our page and do not forget to share this broadcast right here on Facebook. And let us not forget YouTube. Yes. Please subscribe to our channel and click the notification bell to remain updated on our newest videos and live streams.